Buenas noches, en esta oportunidad mis compañeros y yo vamos a hablar acerca de la práctica realizada que tiene como título Destilación a presión reducida. Tenemos como objetivo principal demostrar la factibilidad y utilidad de una separación de los componentes de una mezcla binaria de un soluto orgánico no volátil termolábil y un líquido de punto de ebullición normal mayor de 70 grados Celsius. Para entender esto, debemos de saber primero qué es una destilación simple y qué es una destilación a presión reducida, porque hay una gran diferencia. En la destilación simple, la separación se realiza a presión atmosférica, es decir, a 760 milímetros de mercurio, y el líquido debe alcanzar su punto de ebullición normal para poder pasar a la fase de vapor. Es aquí en donde se dan dos fases muy importantes, primero la evaporación y luego la condensación. En cambio, en la destilación a presión reducida, se disminuye la presión externa con ayuda de una bomba de vacío, lo que permite que el líquido hierva a una temperatura mucho menor. Esta diferencia es fundamental, porque cuando trabajamos con sustancias termolábiles, es decir, aquellas sustancias que son sensibles al calor, nosotros evitamos que se degraden gracias a la reducción de la temperatura necesaria para su ebullición. El concepto clave aquí viene a ser el punto de ebullición. ¿Qué es el punto de ebullición? El punto de ebullición se define como la temperatura a la cual la presión de un vapor de un líquido es igual a la presión externa que actúa sobre su superficie. En condiciones normales, esa presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, si es que nosotros reducimos esa presión, también reduciría la temperatura de ebullición. Ahora, todo este fenómeno se explica mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta ecuación establece una relación entre la presión de vapor y la temperatura de un líquido. La ecuación de Clausius-Clapeyron establece que el logaritmo natural de la presión es igual a la entalpía de vaporización dividida entre la constante de los gases. Todo ello es multiplicado por el inverso de la temperatura más una constante de integración. Gracias a esta ecuación de Clausius-Clapeyron, nosotros podemos calcular la entalpía de vaporización y también podemos predecir cómo cambiaría la temperatura de ebullición de un líquido al variar la presión. Por lo tanto, la destilación a presión reducida aprovecha la relación que existe entre la presión y la temperatura para así permitir la separación de diferentes componentes a bajas temperaturas, lo cual resulta especialmente útil cuando nosotros trabajamos con compuestos que podrían descomponerse si se someten a un calor excesivo. En cuanto a los materiales, usaremos cierta cantidad de agua, a la cual lo denominamos como solución ensayo, un balón, un condensador, un calentador eléctrico con regulador de voltaje, un termómetro graduado al décimo de grado, un manómetro de mercurio y una bomba de vacío. La bomba de vacío reducirá la presión dentro del sistema de destilación, permitiendo que el líquido hierva a temperaturas más bajas que su punto de ebullición normal, que es a 760 milímetros de mercurio. En cuanto al manómetro, medirá la presión real dentro del sistema de destilación y además proporcionará datos experimentales para aplicar la ecuación de Clausius-Clapeyron y así calcular la entalpía de vaporización o predecir el comportamiento del sistema. Bien, en la metodología se empleó la destilación a presión reducida para demostrar cómo un líquido podía hervir a temperaturas más bajas al disminuir la presión externa. El sistema utilizado consistió en un balón de destilación conectado a un condensador y a una bomba de vacío, además de un termómetro y un manómetro que permitieron registrar la temperatura y la presión. Durante el proceso se utilizó también hielo en el condensador, cuya función fue enfriar y favorecer la condensación de los vapores, asegurando una mejor recolección del destilado. En este caso se trabajó con agua como líquido de prueba, pero también este es especialmente útil para compuestos termolábiles, es decir, aquellos que se descomponen con el calor fácilmente. Al aplicar el vacío, la presión dentro del balón disminuyó y el líquido alcanzó su punto de ebullición sin necesidad de altas temperaturas, evitando así la degradación de sustancias sensibles. De esta forma, los vapores se condensaron y se obtuvieron datos experimentales de temperatura y presión que luego fueron utilizados para representar gráficamente la relación entre ambas variables. A partir de estas gráficas, fue posible calcular la entalpía de vaporización,
mediante la ecuación de Clausius-Krypton, mostrando la utilidad del método para la separación y purificación de compuestos delicados frente al calor. Ahora voy a explicar el procedimiento de esta práctica. Primero tenemos que armar el equipo de destilación. En él contamos varios aspectos importantes a tener en cuenta. Primero tenemos que colocar 10 tubos de cerámica dentro del balón. Estos son importantes porque nos ayudan a uniformizar el tamaño de la burbuja. Luego tenemos que tapar la boca del cuello y a su vez disponer de un termómetro justo en esa ranura para poder completar el equipo. Ahora voy a explicar el procedimiento de esta práctica. Primero tenemos que armar el equipo de destilación. En él contamos varios aspectos importantes a tener en cuenta. Primero tenemos que colocar 10 tubos. Posteriormente tenemos que unir el tubo lateral al refrigerante. Sin embargo, en esta ocasión hemos reemplazado el refrigerante por el baño de hielo, el cual cumple la misma función. Y luego tenemos que finalmente activar la bomba al vacío para completar el sistema. Como tercer paso tenemos que suministrar la cantidad suficiente de calor específicamente en la solución ensayo. Luego tenemos que aplicar cierta cantidad de vacío para llevar a ebullición el sistema. Tenemos que registrar cada dato de la temperatura viendo el termómetro y también de la presión ejercida en el sistema con el manómetro. Luego, como paso 4, tenemos que hacer variar la cantidad de vacío aplicada al sistema, pero manteniendo constante el calor. Luego tenemos que proseguir a registrar la nueva temperatura de ebullición y seguir hasta obtener datos suficientes para nuestra curva de calibración que explicaremos en los resultados y cálculos. En la siguiente tabla observamos las lecturas experimentales tomadas con el manómetro y el termómetro. Registramos la presión extraída en milímetros de mercurio y a partir de la presión atmosférica estándar, que es de 760 milímetros de mercurio, calculamos la presión reducida en el sistema. También anotamos las temperaturas medidas en grados Celsius y convertidas a grados Kelvin para utilizarlos en los cálculos posteriores. Estos datos iniciales son la base para determinar cómo la presión reducida afecta el punto de ebullición del líquido. En esta primera gráfica observamos la relación entre la presión reducida y la temperatura de ebullición registrada en el sistema. Si se aprecia un comportamiento lineal con un coeficiente de correlación de 0,9998, lo que indica que los datos experimentales son altamente consistentes. Además, esta tendencia confirma que, a medida que disminuye la presión en el sistema, la temperatura de ebullición también asciende, lo que es la base del principio de la destilación a presión reducida: evaporar compuestos a temperaturas más bajas para evitar su descomposición térmica. En esta segunda gráfica representamos el logaritmo natural de la presión reducida frente al inverso de la temperatura en grados Kelvin. Los datos se ajustan muy bien a una recta con una ecuación de regresión de y igual a menos 2923,7 por la pendiente más 15,078 y un coeficiente de R de 0,9957, lo que respalda también la validez de este modelo. De acuerdo con la ecuación de Clausius-Clapeyron, la pendiente equivale a menos la variación de la entalpía de vaporización. Al multiplicar la pendiente, que es menos 2923,7 por la constante de los gases, con un valor de 8,314 Joule por mol por grados Kelvin, se obtiene una entalpía de vaporización de aproximadamente 24,3 kJ por mol. Por último, resaltar que este valor representa la energía requerida para que el líquido pase a fase vapor bajo las condiciones de presión reducida empleadas en este experimento. Aunque es menor al valor reportado para solventes como etanol puro, refleja adecuadamente el comportamiento de la muestra analizada y las posibles limitaciones instrumentales. Después de haber realizado los cálculos, se obtuvo un valor de la variación de entalpía de vaporización igual a 24,3 kJ por mol. Frente a esto, se consultó con diferentes bibliografías. En este caso, nuestro valor experimental, que es 24,3 kJ por mol,
difiere significativamente de la bibliografía, que suele oscilar entre 40 a 45 kJ por mol. Esto se constata en las siguientes investigaciones. En primer lugar, en el capítulo titulado Entalpía de vaporización en el libro Manual de Química y Física de CRC, se reporta una variación de entalpía de vaporización del agua igual a 40.6 kJ por mol. Por otro lado, en el artículo titulado Relacionando la variación de entalpía de vaporización de líquidos orgánicos a fuerzas intermoleculares, modificaciones simples de un experimento clásico de química general, en este caso, en dicho artículo se trabajó con diferentes muestras de líquidos, siendo una de estas el agua, lo cual se reporta en su tabla una variación de entalpía de vaporización igual a 40.7 kJ por mol para el agua. Vemos también otras investigaciones en donde se puede apreciar, en este caso, un artículo titulado Un experimento simple para determinar la presión de vapor y la entalpía de vaporización del agua, lo cual indica una variación de la entalpía de vaporización para el agua igual a 41.4 kJ por mol. Finalmente, en la investigación titulada Entalpías de vaporización de compuestos orgánicos y organometálicos, que sitúa una investigación de diferentes compuestos entre los años 1880 y 2002, se reporta una variación de la entalpía de vaporización para el agua igual a 43.9 kJ por mol. Comparando nuestro resultado obtenido de 24.3 kJ por mol frente a las investigaciones que sitúan una variación de la entalpía de vaporización del agua en el rango entre 40 y 45 kJ por mol, se puede decir que nuestro valor no se encuentra dentro del rango aceptable. Esto podría deberse a pérdidas experimentales y a mala captura del vapor. También a un calor perdido al ambiente, a una medición incompleta de la masa vaporizada, del flujo del calor no contabilizado, inclusive también de un mal control o una mala contabilización de lo que sería la presión, lo cual podría reducir el valor calculado por mol. O también podría deberse a errores en la determinación de la variación de la entalpía de vaporización del agua. En conclusión, tenemos que la práctica nos ha permitido comprobar la factibilidad y utilidad de la destilación a presión reducida como un método eficaz para separar los componentes de una mezcla binaria, en particular cuando se trabaja con solutos orgánicos no volátiles y termolábiles, junto a líquidos con punto de ebullición elevado. Además, también se ha demostrado que la reducción de la presión externa facilita la destilación sin provocar la degradación del soluto. Dentro de las aplicaciones profesionales tenemos a la industria farmacéutica, en donde se puede emplear para la purificación de principios activos y excipientes sensibles al calor, preservando su actividad biológica. Y en la industria alimentaria tenemos que es útil en la concentración y aislamiento de compuestos aromáticos y aceites esenciales sin alterar sus propiedades organolépticas. En el área de la química fin y petroquímica nos permite separar y purificar solventes, reactivos y subproductos de alto punto de ebullición que no podrían destilarse a presión atmosférica sin descomponerse. Y en la investigación y desarrollo nos dice que es una técnica indispensable en los laboratorios de química orgánica para la obtención de compuestos puros y el estudio de sus propiedades físico-químicas. Como propuesta de innovación tenemos en primer punto modernizar el sistema de destilación a presión reducida. ¿Y cómo es que vamos a hacer esto? Lo haremos mediante un control digital de vacío y también mediante sensores en línea para así poder registrar la temperatura y la presión. Este método, a diferencia del método tradicional en donde se usan manómetros y termómetros manuales, permite un mayor ajuste de la presión de una manera automática, en donde se envían los datos hacia una computadora permitiendo un monitoreo en tiempo real. Y también las ventajas que presenta este método es que tiene mayor precisión, reducción de errores, el registro inmediato de la información y también la posibilidad de analizar las gráficas durante todo el proceso. Es así que podemos decir que este método nos garantiza una mayor eficiencia y también una mayor seguridad. Otra propuesta de innovación sería utilizar un equipo de destilación al vacío con bomba de vacío rotativa. En este caso, usar este equipo ayudaría a mejorar los resultados, ya que hay un mejor control del punto de ebullición, puesto que la bomba rotativa y el regulador permite fijar y estabilizar la presión de trabajo.
lo que va a resultar en datos temperatura-presión más consistentes. La automatización del cálculo también. ¿Por qué? Ya que un software que compute en tiempo real el logaritmo natural de la presión versus el inverso de la temperatura y que también realice la regresión lineal, además de que calcule la variación de la entropía de vaporización, ayudaría a aumentar la rapidez del trabajo.